El Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 7, del versículo 31 al 37. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad, y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetad, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo nos concede su palabra haciéndonos ver uno cuando tenemos fe, cuando tenemos puesto nuestro corazón al que va a realizar esa gracia de su amor en nosotros, como lo hizo en este sordo, y a la vez tenía dificultad para hablar. Jesús sana, cura a quien Él desea hacerse conocer. Si nosotros confiamos en su amor, en su poder, en la gracia de su amor en nosotros, hará esa curación, como lo hizo en este hombre, ya que este hombre era de las tierras de Tiro, y al pasar Jesús pasó por Sidón. Y Jesucristo llegó a este territorio de la Decápolis. Ya Jesucristo iba de lugar en lugar, iba a tierras paganas a llevar su salvación, a llevar su sanación a todos sus hijos que se permitían sanar, curar. Hijos en la fe, hijos en quien confía en el Señor. Porque Jesucristo nos ama, está en nosotros, en acoger su palabra. Muchas veces somos sordos en escuchar la palabra de Jesucristo, como si tuviéramos tapones en los oídos y no quisiéramos escuchar, porque sabemos que al escuchar la palabra de Jesucristo, que es la verdad, nos cuesta mucho, porque no estamos en el camino de la verdad. Pero sí podemos escuchar tantas cosas que nos hablan
en cosas que no nos hace provecho para nuestra vida, y ahí sí escuchamos. Estamos atentos muchas veces a los malos entendidos que son los chismes, que eso no es bueno para los fieles. Para los que perseveran saben muy bien que las cosas que no debemos de estar dándole tiempo para escuchar, porque eso viene del mal, y las palabras del mal pues hacen que nosotros perdamos tiempo en las cosas vanas de este mundo. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, que llegue a nuestro corazón su palabra, para que ya no andemos sordos. ¿Cuántos años estamos sordos de no escuchar la palabra de Jesucristo? Posponemos siempre de ir a escuchar el Evangelio de Jesucristo, de ir a misa. ¿Cuántas veces no queremos ir? Pero Jesucristo no impone su amor. El que quiere seguir a Cristo busca a Jesucristo. Pone su corazón dispuesto para escuchar su palabra, porque la palabra de Jesucristo tiene poder de sanar, curar. Pues acá este hombre que estaba pues sordo, dice las Escrituras que Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efatad, ¿qué quiere decir ábrete? Jesucristo abre nuestros oídos para escuchar y pone palabras. Muchas veces nosotros decimos: me da temor de anunciar, me da temor de hablar de Jesucristo. No tengamos miedo de anunciar lo que Jesucristo ha hecho con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos testimonio de fe. Tenemos que confiar en el poder de Jesucristo, que Él pone las palabras a través de su Espíritu Santo, porque Él nos abrirá nuestros oídos. También hará que al tocar nuestra lengua nos podrá poner las palabras adecuadas para llevar el mensaje a los que aún no conocen. ¿Cuántos de nosotros paramos así como mudos? Estamos años tras años perseverando, pero no llevamos testimonio de fe, porque hay mucha gente que se va de este mundo sin haber gozado de la gracia de Jesucristo aquí en la tierra, porque no había nadie quien le anunciara la palabra de Jesucristo, no había nadie en su familia quien le diera el testimonio de fe, porque no había nadie quien le dijera: Jesucristo sana, Jesucristo redimide, Jesucristo nos hace santos por medio de su amor, porque Él santifica los corazones que con humildad hacen de sus enseñanzas en su vida diaria. Jesucristo ama a cada pecador que se arrepiente de corazón, pero no ama nuestro pecado, ama al pecador arrepentido, porque sabe que el pecado daña, el pecado destruye al ser humano. Pues Jesucristo está para sanarnos, curarnos, y nos permite pues a través de este hombre sordo y tenía pues dificultad para hablar. Jesucristo
cuando le decimos que sane, cure a la persona, que le llevamos a Él, lo acercamos a Él. Jesucristo tiene compasión, más aún de los que confían en Él, en su poder de su gracia santificadora, que hace que cada uno de nosotros veamos su grandeza de su amor. Jesucristo no se limita en entregarnos su amor aquí en la tierra. Si nosotros supiéramos todos aquí en la tierra que Jesucristo nos ama, nos quiere entregar todo, toda su grandeza, para que nosotros cada día seamos fuertes, firmes y no tengamos miedo al mal, no tengamos miedo al maligno, porque el maligno lo único que hace es destruirnos, nos hace destruir nuestra fe. No se cansará el maligno de acecharnos, porque sabe que somos hijos, imagen y semejanza de Dios, sabe que somos hijos, que vamos a recibir esa gracia santificadora de Jesucristo. Y el maligno no quiere que las almas se salven, más bien quiere que se pierdan, quieren que estén en el pecado, pero Jesucristo ha venido a darnos su salvación, ha venido a traernos su reino de su amor, para que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón la gracia de su Espíritu Santo. Pues acá, cuando quedó sanado, este hombre sordo, que tuvo dificultad para hablar al instante, se le abrieron los ojos, dice, se les abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Así también nosotros correctamente iremos en el camino de la vida. Ya no andaremos pues sordos en escuchar la palabra de Jesucristo. Querremos más bien escuchar y andaremos en nuestra vida por el camino correctamente. Y Jesús, pues, al sanar a este hombre sordo y con defecto de la lengua, les dijo y les mandó que no se le dijeran a nadie, pero cuando más insistía, tanto más ellos lo publicaban, más llevaban a conocer lo que Jesucristo ha hecho. Y así nosotros tenemos que también anunciar lo que Jesucristo nos ha enseñado, nos ha mostrado, nos ha hecho maravillas en nuestra vida, ha acontecido en nuestra vida, así como lo hizo en este hombre sordo. ¿Cuántos de nosotros estamos así, sordos y dificultosos para poder hablar, llevar su mensaje de amor y dar testimonio de nuestra fe? Pues Jesucristo sigue siendo esos acontecimientos en todos los tiempos y en todo lugar. Amén.